Saludos historiantes. La finalidad de este humilde canal de YouTube es ayudar a los estudiantes a comprender mejor aquellos conceptos que tienen que estudiar a lo largo de la ESO. Siguiendo esas indicaciones de mis alumnos de cuarto de la ESO, voy a cambiar un poco el formato de los vídeos y voy a incluir un mayor peso de las presentaciones que utilizo habitualmente para clase. Con el objetivo de mejorar ese conocimiento y de facilitar la comprensión, pues voy a introducir unos cambios en los próximos vídeos que espero que os pueda gustar y que también aquellos que los utilicéis os pueda ayudar a comprender aquellos conceptos que resultan más complejos. Sin más, comenzamos con este nuevo formato de vídeo con el tema del liberalismo y las revoluciones del 20, del 30 y el 48. Dentro vídeo. Arrancamos, como decíamos, con el liberalismo y lo primero que tenemos que hacer es entender bien qué es esto que hablamos de liberalismo. El liberalismo como ideología política se había forjado ya en los siglos XVI y XVIII y había sido reconocido por la revolución de las colonias americanas y la Revolución Francesa. Se basaba, como podemos ver bien en el cuadro, en la defensa de las libertades y la iniciativa individual, limitando la intervención del Estado en la vida social, económica y cultural. La recuperación de estos principios fue lo que movió a algunos a rebelarse contra el absolutismo, reclamando una constitución que limitara los poderes del monarca y estableciera la soberanía nacional y la elección en un parlamento. En las revoluciones participaron grandes masas de población que en muchos casos representaban a todas las clases sociales, aunque en todas las ocasiones las autoridades pretendieron reprimirlas de forma bastante dura e intentaron evitar todo este tipo de movimientos. Cuando hablamos propiamente de las revoluciones, tenemos que citar las revoluciones de 1920 y las revoluciones de 1930. También la del 48, que será la que abordemos en un apartado final en la denominada Primavera de los Pueblos. Con la Revolución Francesa se expanden las ideas liberales y a pesar de que la Restauración intenta conseguir que las potencias absolutistas se mantengan y así frenar su expansión, no va a poder hacer freno a estas revoluciones. Durante la Restauración, los liberales se escondieron y se organizaron en sociedades secretas, lo que solemos denominar, por ejemplo, los masones, y así en secreto será cuando plantearán la revolución con la esperanza y la confianza de que el pueblo se sumaría a esos levantamientos, como ocurre en los tres casos que vamos a analizar del 20, el 30 y el 48. Comenzamos con la Revolución de 1820. Esta revolucionaria se da de mano de estudiantes, intelectuales y profesionales liberales que, precedido de la agitación universitaria de Alemania, en contra del absolutismo y buscando una constitución. Tras esto, los liberales se levantaron primero en Italia, los denominados Carbonari, y también triunfaron en Portugal, aunque el punto culminante de la revolución se produjo en España, donde la revolución obligó al monarca absoluto Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Tras esto, en España se da el denominado trienio liberal entre 1820 y 1823. Aún así, la revolución liberal acabó fracasando en todos los lugares debido a la intervención de la Cuádruple Alianza en apoyo al absolutismo que tras afianzarse va a establecer una dura represión contra los liberales. En el caso de España, en 1820, se fueron frenando las insurrecciones y ahí tendrá la intervención de la Santa Alianza que acabará devolviendo el trono a Fernando VII. En este punto también tenemos que recordar el nacimiento de sentimientos nacionalistas en los países ocupados y aquí también en estas revoluciones del 20 y el 30 veremos cómo surgen movimientos de independencia, por ejemplo en el caso de Grecia en 1820, aunque esto lo analizaremos en el punto siguiente del nacionalismo en el apartado 6 del tema. La segunda revolución es la de 1830 y esta se va a iniciar en Francia. Desde allí se irá expandiendo a la mayor parte de Europa occidental. En Francia sabemos que a pesar de la restauración del absolutismo de la mano de Luis XVIII, sí que se conservaron algunos logros de la Revolución Francesa. Y se autolimitó también el poder absoluto. Existe también, sí, que cabe recordar, una catalogada. Pues bien, con la llegada al trono de su sucesor, el hermano Carlos X, él quiere imponer un absolutismo mucho más puro.
lo que va a provocar el rechazo de los liberales. A todo esto, la situación económica es bastante complicada, por lo que si unimos la intención del monarca de aumentar su poder, más las causas económicas y las causas sociales, eso entendemos la Revolución de 1830. La revolución estalla el 27 de julio cuando estudiantes, obreros y diputados se atrincheran en las barricadas construidas en las calles de París durante lo que se va a denominar a partir de ese momento las 3 jornadas gloriosas, que finalmente van a obligar a que el rey deba abandonar el país. El pueblo parisino, con la bandera de Francia por símbolo, luchó contra las tropas del rey en las distintas barricadas. A partir de ahí, los populares, que eran los más radicales, proclamaron la instauración de la República, pero los diputados más moderados impusieron una monarquía constitucional y iban a elegir a Luis Felipe de Orleans como monarca y se mantendrá en el poder hasta 1848. Cabe destacar que será ahora cuando muchos de los símbolos que conocemos hoy de Francia se van a afianzar en este momento. La bandera tricolor es uno de los símbolos de Francia, como bien conocéis. Los colores rojo, blanco y azul representan la libertad, la igualdad y la fraternidad máximas de la Revolución Francesa. El azul y el rojo son también los colores de París y el blanco ha representado históricamente tanto a Francia como a la monarquía francesa. Por otro lado, la Marsellesa, de la que ya hablamos, que era originariamente un canto de guerra revolucionario y un himno a la libertad, que poco a poco se va a ir imponiendo como himno nacional francesa. Como hoy sabemos, acompaña a la mayoría de manifestaciones oficiales. Aquí lo tenemos, una representación de la Marsellesa. También cabe destacar este famoso cuadro que es La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, que generalmente se ha vinculado a la Revolución Francesa de 1789, pero que realmente representa al levantamiento del pueblo francés en estas 3 jornadas gloriosas y en esta revolución de 1830. La última gran revolución es la de 1848, la denominada Primavera de los Pueblos. Esta nueva revolución va a poner fin definitivamente al sistema de la Restauración. Tiene su origen en la crisis económica en 1847 y por el descontento político y social que se estaba dando en la mayoría de países de la Europa de esa mitad del siglo XIX. Muchas de ellas, de estas revoluciones, fueron levantándose contra el dominio de los grandes imperios con demandas de carácter nacionalista y de carácter liberal. De ahí que la denominemos la Primavera de los Pueblos. Las causas hay que buscarlas en causas múltiples. La primera de todas, la extensión de los principios democráticos. A diferencia de la Revolución del 30, en el 48 se va a demandar no solo el sufragio universal masculino, sino también garantías individuales, reformas sociales para reducir la desigualdad, como puede ser el derecho de huelga o la jornada laboral de 10 horas. Otra diferencia es que ahora, en 1848, los revolucionarios van a considerar la república como forma más adecuada para asegurar la democracia y ya no buscan una monarquía constitucional como ocurre en el 30. Por otro lado, tenemos una crisis económica. Al principio es una crisis agraria, una crisis de subsistencia debido a las malas cosechas, pero poco a poco a las malas cosechas de patatas se les va a unir también las malas cosechas de cereales, lo que provocará una catástrofe económica en vísperas de la revolución. Esta crisis se va a extender también a la industria textil y posteriormente todo esto va a dar lugar a una crisis financiera ligada al abuso de crédito y especulación en los años de la expansión ferroviaria y también a una crisis industrial que afecta sobre todo a sectores como la minería y la siderúrgica, que debido al parón de la construcción ferroviaria también provocará la quiebra de esas industrias y de bancos. Todo esto va a provocar, por tanto, también una crisis social. La burguesía va a ver disminuidos sus beneficios, los obreros y campesinos sus salarios y rentas, se va a recrudecer el paro, el hambre y la miseria de las clases trabajadoras va a generar un gran desorden social. Esta nueva oleada revolucionaria tuvo una gran diversidad de formas y contenidos. En Europa Oriental, excepto en Rusia, comportó la abolición del feudalismo, mientras que en Europa Occidental abrió las puertas a los nuevos regímenes democráticos que defendían la soberanía nacional y el sufragio universal masculino frente al censitario vigente hasta entonces. El mayor exponente de este proceso es el Imperio Austrohúngaro, que vio cómo sufría levantamientos liberales en Austria y de carácter nacionalista en Hungría, Bohemia, norte de Italia o la Confederación Germánica. Pero de nuevo, el foco inicial de la revolución va a ser París.
En este punto hay que hacer referencia a la oposición parlamentaria existente en esos momentos en Francia. Por un lado, tenemos a los republicanos liberales moderados, esas clases medias descontentas con el régimen de Luis Felipe de Orleans, y por otro lado tenemos también a los republicanos y demócratas, también a los socialistas, que planteaban reformas sociales de mayor calado para los obreros, como el derecho a la huelga o la reducción a la jornada laboral. En este contexto de radicalización política y demandas sociales, en febrero de 1848 se produce en París una manifestación en contra de Luis Felipe de Orleans. El levantamiento de barricadas y la pasividad de la Guardia Nacional obligaron a Luis Felipe a abdicar y a huir de Francia. Bajo la presión popular que invadió la Asamblea, se proclamó la Segunda República, de carácter marcadamente social. Se formó un gobierno provisional en donde estaban todas las fuerzas de la oposición. Este gobierno elaboró un programa de reformas políticas, sufragio universal masculino, libertad de prensa, derecho de reunión, supresión de la pena de muerte y de la esclavitud en las colonias, y también con reformas sociales como el derecho al trabajo, la huelga, la jornada de 10 horas o la creación de los talleres nacionales para dar trabajo a los obreros pagados. Sin embargo, la Segunda República va a tener una duración muy corta, puesto que se van a llevar a cabo unas elecciones donde van a ganar los republicanos moderados que alcanzarán el gobierno. Este nuevo gobierno va a cerrar los talleres nacionales y anular las reformas sociales. Esto produce que en junio de 1848 se produzca otra insurrección popular que se convirtió en un enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. La Revolución de junio fue aplastada con gran dureza y hubo una gran represión. La burguesía se cohesionó en contra de las clases populares en torno a la figura de Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón. Napoleón III fue elegido presidente de la República y posteriormente dará un golpe de Estado en 1851, proclamando el Segundo Imperio. Tras Francia, el impacto de la Revolución fue inmediato y se extendió prácticamente por toda Europa. A partir de marzo de 1848 estallaron movimientos revolucionarios en las principales ciudades centroeuropeas que tenían como objetivo el logro de los principios básicos del liberalismo, libertades individuales, gobiernos representativos y respeto a los derechos nacionales. 1848 completa revoluciones burguesas e inicia el protagonismo de las fuerzas sociales populares. Como ejemplo de la expansión de la revolución, podemos decir que el Imperio austriaco se convirtió en monarquía constitucional y la servidumbre fue abolida, y que para Alemania e Italia la extensión de la revolución de 1848 está íntimamente ligado a sus procesos de unificación, lo que veremos en el siguiente vídeo. Otro balance de la revolución es que poco a poco el liberalismo ensanchó las bases sociales, dando un paso importante en el avance hacia la democracia. Con todo esto, terminamos nuestra visión sobre el liberalismo y nos quedará pendiente el siguiente apartado del nacionalismo. Espero que todo haya quedado claro. Un saludo y hasta los próximos vídeos.